Y cuando quieran, ¿eh? Ya está grabando. Alicia, estás muteada. Ya nos olvidamos de cómo era esto, de lo virtual. Bueno, estaba diciendo que hoy es el primer día del ciclo de encuentros entre directores y productores, que tiene el título Debates en torno a los modos de producción en el cine argentino y latinoamericano desde un enfoque regional. Está organizado por el grupo CINE, Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y por la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano, RICILA. En el encuentro de hoy van a exponer y dialogar con nosotros y nosotras Eric Musart, de Córdoba, y Eduardo Crespo, de Entre Ríos. Bueno, las moderadoras son Micaela Conti y yo, que soy Alicia Eisenberg, y primero vamos a comenzar con la parte de la exposición de Eric, así que le dejo la palabra a Micaela. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Eric Musart, creo que es Musart, ahí Alicia decía Musart, pero no sé. Mozart, está bien, Ah, acento en la listo. Bueno, yo lo hice más francés. Eric Musart es oriundo de la ciudad de Villa María, de la provincia de Córdoba, graduado de la licenciatura de Diseño y Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María y docente de esta carrera y de la licenciatura de Comunicación Social de la misma universidad, donde también se dedica a la investigación en el campo de las nuevas narrativas audiovisuales de la ficción seriada argentina. Maestrando en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario y doctorando en Artes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es socio fundador y presidente de la comisión directiva de la productora Tandem Audiovisual Cooperativa de Trabajo Limitada, conformada en el año 2011 en la ciudad de Villa María. Coordinó el área audiovisual de la Secretaría de Comunicación Institucional de la Universidad de Villa María, fue director de Tecnoteca TV, el canal de los chicos y las chicas, un espacio público de producción de contenidos para niñas, niños y adolescentes dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia de la Municipalidad de Villa María, donde también integró el Laboratorio Audiovisual Comunitario del programa Ser Arte y Parte, taller dedicado a la educación artística no formal en territorios populares de la ciudad de Villa María. Y desde estos espacios ha desarrollado proyectos en roles de productor, guionista y director de contenidos audiovisuales para cine y televisión. Tiene varias realizaciones, se pueden nombrar más como destacar de Entre Casa, que es una serie de microprogramas para el canal Paca Paca, Pachamama Madre Tierra, que el diablo no me pierda, que es un documental multiplataforma, Contrapunto, que es una serie documental para HDA, Artisteando, que es un documental transmedia, Enchufados con la Música, que es un ciclo musical, ganador del premio Acorca a Mejor Programa, y Sexo, Wifi y Trap, proyecto de serie de ficción transmedia de ganador del concurso para desarrollo de largometraje o serie de ficción del Polo Audiovisual de Córdoba 2022. Y actualmente preside la comisión directiva de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba. Bueno, dicho esto, bueno, te doy te doy el micrófono a vos, Eli, para que puedas contarnos un poco los ejes de trabajo, las perspectivas de la asociación. Bueno, muchas gracias, Micaela, por la presentación, gracias por la invitación. En este caso, vengo un poco a hablar desde mi lugar en este momento como presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba. Voy a compartir una presentación, así hacemos más ordenado el relato. Me dirán ustedes si se ve bien. ¿Se ve? ¿Se ve correctamente? Muy bien, sí, sí. Bueno, la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba reúne en primera instancia a productores y productoras audiovisuales, lo cual con el paso del tiempo también se fue transformando un poco, ¿no? En un primer momento tuvo esta impronta de solamente productores y productoras audiovisuales, digo, en este rol específico, pero actualmente
se amplió y sobre todo con la expansión territorial de la asociación. Entonces, bueno, hay técnicos, técnicas, directores, directoras, guionistas que forman parte de APAC. Fue fundada en el 2008, en la actualidad cuenta con más de 150 asociados y asociadas en toda la provincia, más de 30 empresas o emprendimientos audiovisuales, y en este momento, con la última conformación de la última sede, hay 6 sedes provinciales, contando la de Córdoba Capital, que es donde se da origen a la asociación. Villa María, que es la primera, digamos, que sale fuera de la capital, de la provincia, y muy cercano a lo que fue la sanción de la ley audiovisual de Córdoba. Y estuvo muy vinculado a eso también la aparición de esta sede. San Francisco, la ciudad de Río Cuarto, Marcos Juárez, y la última, que es la de Parabachasca. Digo, ahí hay todo un sector que, si bien es una región cercana a Córdoba capital, hay muchos realizadores, realizadoras, productores, técnicos, técnicas, actores, actrices que viven en esa región, pero que, bueno, se trasladan a Córdoba capital para el desarrollo de proyectos, rodajes, etc. Y era una deuda conformar una sede allí, digamos, justamente porque hay una gran acumulación de capital humano ahí, y de alguna manera, como, bueno, todos los valles serranos de Córdoba, implica potenciar la visibilidad de esos paisajes, de esos territorios, a través del audiovisual. Bien. Dentro de los ejes transversales de trabajo dentro de nuestra asociación, primero y fundamental desde el inicio hasta el día de hoy es el impulso de políticas públicas, acompañar en el diseño de leyes, ordenanzas, incentivos específicos para el sector, el desarrollo local en esta vinculación entre lo global, lo internacional y lo local, a través de empleo y producción local descentralizada internacional, territorialidad, que es un eje que se agrega a partir de la aparición de las sedes, y en estos últimos 2 años aparece como un eje muy fuerte el de la producción audiovisual sustentable, ¿sí? Y desde el Departamento de Género y Diversidades también, a partir del 2019, se comienza un trabajo bastante importante en relación a abordar cuestiones de géneros en el audiovisual, tanto en el campo laboral como desde las narrativas y nuevas miradas a la hora de producir contenidos y proyectos de audiovisual. Bueno, para nombrar algunas cuestiones que se han desarrollado dentro de lo que es el eje de políticas públicas, en su momento lo que fue el programa de aportes reintegrables, ¿sí? Que de alguna manera lo incluye luego la Ley Audiovisual de Córdoba, fue el programa que permitió por los años 2010 desarrollar, digamos, o impulsar fuertemente el cine cordobés, a partir de aquellos proyectos que eran declarados de interés en el Instituto Nacional de Cine, en INCA, pero que no podían comenzar muchas veces la preproducción porque las cuotas de los fondos no se liberaban en el momento en que debían hacerlo. Por ende, desde la provincia se decide acompañar con un programa de aportes reintegrables que justamente a estos proyectos se les facilitaba un primer fondo para comenzar con la preproducción y que luego devolvían cuando empezaban a recibir las primeras cuotas del Instituto de Cine. Claro. A partir del 2016, el acompañamiento de lo que fue la Ley Audiovisual Córdoba, que es la ley que tenemos hoy. Obviamente que el proceso empezó mucho antes, después vamos a hacer un repaso un poquito más detallado sobre la ley. El impulso de concursos de desarrollo regionales, ¿sí? Desde la asociación, una de las primeras cuestiones que planteamos en el Consejo Asesor es que existieran cupos regionales, es decir, para empezar a impulsar, digamos, el audiovisual en otros sectores que no sea solamente Córdoba Capital, porque obviamente existían ya productoras con trayectoria y experiencia que era más factible que obtuvieran los premios. Aprendizajes audiovisuales que en articulación con las universidades, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, y escuelas de cine privadas, digamos, de la ciudad de Córdoba,
se empieza a pensar en que se incorpore dentro de la reglamentación de la ley el hecho de que cada proyecto con premio del polo audiovisual incorpore estudiantes, mínimo 2 estudiantes con equidad de género Ujú. y bajo el rol de aprendices, es decir, un rol remunerado reconocido por sindicato, y las ordenanzas territoriales, que es algo que después también voy a mencionar un poco más en detalle, que es lo que estamos desarrollando actualmente. En relación al trabajo, al eje de trabajo, bueno, en la ley, por supuesto, tomando como referencia otras situaciones, digamos, a nivel nacional que no queríamos que sucedan en la provincia, se incorporó y se buscó que en la reglamentación que sea un punto fundamental el tema de que exista mayoría de técnicos y elenco local en cada una de las producciones audiovisuales que tuvieran fomento del polo, con mayor mérito, es decir, no excluyente, pero que sí se le diera mayor mérito a aquellos proyectos que proponían a cabezas de área locales de Córdoba, Ujú, ujú. aquellos que contrataran proveedores locales también. Bueno, como mencionaba antes, en la territorialización, la apertura de las de sedes, Ujú. y bueno, el acompañamiento a procesos de internacionalización y desarrollo emprendedor a través de capacitaciones, que después voy a mencionar una en particular, de manera colaborativa entre socios y socias de la misma asociación. Y el programa de producción audiovisual sustentable, que es algo, como decía antes, que está ahora con mucho auge a Ujú. nivel Córdoba, pero también a nivel federal. Bien. Y por último, el eje de diversidad y géneros, bueno, también se trabajó fuertemente para que tuvieran mayor mérito aquellos proyectos que incorporaran mayoría, o por lo menos tuvieran equidad de género en la composición de sus equipos. Se trabajó sobre una guía de acción para el abordaje de las violencias de género en el sector audiovisual. Eso ya está en marcha y se trabajó en conjunto con la Universidad Nacional de Villa María, con el programa de género y sexualidades de la universidad. Y se propuso, que hasta ahora tuvo una primera edición, digo, la mayoría de los proyectos están en producción en este momento, un concurso de ópera prima para mujeres y disidencias. ¿Sí? Ujú. La capacitación para nosotros es un eje fundamental porque creemos que de alguna manera el desarrollo del sector está muy ligado a la profesionalización. Entonces, bueno, desarrollamos en conjunto con distintas universidades, la Universidad Nacional de Córdoba, la de Villa María, UTN San Francisco, distintas diplomaturas, ¿no? Que apuntan bastante a la actualización del sector, ¿sí? Sobre nuevas plataformas, mercados, cuestiones que en el mismo sector a veces conversamos que tal vez en las carreras universitarias no se desarrolla o se desarrolla de un modo que luego necesitamos actualizarlo. Entonces, bueno, desde ese lugar se piensa, ¿no? estas diplomaturas. Las primeras tres que desarrollo y gestión de proyectos, distribución y exhibición audiovisual, creación y gestión de empresas audiovisuales, están Bien. en marcha en este momento. La última en incorporarse es la Diplomatura Superior en Producción Audiovisual Transmedia, y el foco es el foro que mencionaba anteriormente. Digo, es una dinámica colaborativa hacia dentro de la asociación porque nos dábamos cuenta que por más cupo regional que propusiéramos y que trabajáramos, seguía existiendo una concentración de la producción en Córdoba capital por una cuestión de, bueno, experiencia y desarrollo previo y trayectoria previa. Ujú. Entonces empezamos a pensar en un foro donde estos socios, socias que tenían mayor desarrollo, mayor trayectoria, pudieran servir hacia adentro de la asociación como tutores, tutoras de, bueno, nuevas productoras, nuevos emprendimientos audiovisuales y acompañar el desarrollo de esos proyectos para presentarse ante el Polo, ante INCA, que participaran de mercados, etcétera. Digo, y esto se viene desarrollando ya hace unos 3 años. Bien. Tengo una consulta Sí, intermedia sobre dime. estos que nombraste lo último de foco. Ujú. La participación en los foros, supongo que, bueno, obviamente que no tiene costo, pero las diplomaturas, digamos, todas las otras instancias de capacitación, vienen, digamos, tienen, ¿cuáles son los requisitos o tienen como una
no sé, están enmarcadas dentro de las carreras, son aparte independientes, son de tipo privado, ¿cómo funciona eso con las diplomaturas? Bueno, las tres primeras diplomaturas Sí. que están desarrolladas incluso con el aval de la CAIC, ¿sí? Ujú, Esas sí tienen costo, ujú, pero los costos dependen mucho de la articulación institucional que se desarrolle para cada propuesta, ¿sí? bien, Por ende, van a variar los costos de inscripción y la matrícula. Eh, pero, por ejemplo, la Diplomatura Superior en Producción Audiovisual Transmedia es sin costo porque se ujú, desarrolla a través de la Escuela de Formación Profesional de la UNBM, ujú, que es parte también de un programa federal. Muchas universidades desarrollaron estas escuelas de formación profesional. Y ahí articulamos también con municipios, donde también ahí hay un apoyo financiero, bueno, el mismo polo audiovisual también, bien, porque esto es una propuesta que hace un buen tiempo que se viene planteando. ujú, Entonces hay un aporte del polo audiovisual para capacitación. bien, Así que bueno, y esta puntualmente se desarrolla en la sede de San Francisco. Es híbrida, pero los encuentros presenciales que propone son en territorio. claro, Esta en este caso no tiene costo y por supuesto el foro tampoco tiene costo, pero el foro colaborativo, FOCO, es el único que es únicamente para socios y socias. Las claro, otras propuestas de capacitación son abiertas. ¿Sí? bien, perfecto. Se puede seguir. Bien, hace unos años, a partir del 2020, en plena pandemia, que debo decir que si bien fue súper dañino para el sector, como lo fue para todos y todas, digo, pero en el audiovisual, al frenarse todos los rodajes, fue bastante complejo, pero a nivel organización del sector nos sirvió mucho para estrechar vínculos entre los distintos territorios, ¿no? La cuestión de la virtualidad. Ahí los estudiantes conforman un departamento de trabajo que es el Consejo de Estudiantes APAC, y ellos mismos y ellas son quienes impulsan el régimen de aprendices audiovisuales, que luego, por Claro, supuesto, ahí lo hacemos, por ejemplo, de manera articulada entre APAC y la Comisión Universitaria del Colectivo de Cineastas de Córdoba. ujú, Y ujú, después intervienen las universidades que forman parte del Consejo Asesor del Polo Audiovisual de Córdoba. Y finalmente se reglamenta a partir del año pasado. bien, Bueno, también como les mencionaba, los guionistas tienen un lugar, tienen un departamento de trabajo adentro de la asociación, han desarrollado también capacitaciones, charlas e incluso algunas propuestas que tienen que ver con reglamentación de concursos para guionistas dentro del polo. Este, los guionistas de la asociación han participado, digo, y eso de alguna manera visibiliza la representatividad, digamos, de la asociación ante el Estado local, también dentro de lo que es el Consejo Federal de Inca. En el eje diversidades y géneros, les mencionaba anteriormente estos tres puntos que fueron un desarrollo muy, muy fuerte. Hasta por lo menos 2022 se trabajó fuertemente, digamos, y actualmente lo que se hace es una acción de revisión sobre la reglamentación, de que se cumplan los cupos y el orden de mérito para los proyectos. Bueno, como les mencionaba antes, el concurso de ópera prima para mujeres y disidencias está en desarrollo en este momento, se está ejecutando. Sí estamos en un trabajo bastante intenso para tratar de que el plan de acción para el abordaje de violencias por razones de género en el audiovisual se implemente en cada rodaje. Pero bueno, ujú, como es complejo, digamos, porque depende de cada casa productora, en cada momento, en cada proyecto. claro, Y por último, como áreas de trabajo que acompañan fuertemente lo que tiene que ver la propuesta de políticas públicas, conformamos un observatorio, el Observatorio Audiovisual Córdoba, el OAC-APAC, donde bueno, desarrollamos un estudio, el EPA, es el Estudio Permanente de la Producción Audiovisual de Córdoba, para de alguna manera estudiar los impactos de la ley en primera instancia, eh, y en este momento estamos bastante enfocados en medir un poco el impacto de grandes rodajes, coproducciones internacionales que se desarrollaron en distintos territorios, en Villa María, en San Francisco y en Río Cuarto.
y el impacto de la actividad audiovisual sobre las economías tradicionales, Eric, me parece que te ¿no? estamos... ¿Me escuchan? Ahora, ahí sí, se corta de ¿Me ratitos. escuchan ahí? Ahora sí. Hola, hola, hola. Sí, te escuchamos. Hola, hola, Bueno, hola. ¿no nos escuchás? Uy, Sí, yo los veo también medio trabadas. a ver A ver si ahora, apago la cámara. ¿no? ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿vos nos escuchás o no? A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, Hola, hola, hola. hola. Me Ahí parece que apago el la cámara por las micrófono. dudas. Ustedes me Bueno, dicen te si voy me a avisar escuchan por o no. acá. Te escuchamos, ¿Me escuchan ahí? sí, ¿vos nos escuchás? Parece que Sí, no. yo las escucho. Ah, listo, Yo las escucho. perfecto. Bárbaro. Dejo la cámara apagada por las dudas. Bueno, Tiene sus bajones la conexión a internet acá. sí, Bueno, pasa. nada, el observatorio es un área fundamental dentro de la asociación en esto que mencionaba antes, ¿no? Apuntalar un poco y justificar, que a veces termina siendo un gran trabajo de justificación, el diseño Sí. de políticas públicas y la propuesta de estas políticas, en este caso a estados municipales. Y el coloquio APAC es también una forma de juntar a los distintos actores, actrices del sector, de la política, del Estado nacional, provincial y local. Ujú, Esto es un evento que realizamos a fin de cada año, ujú. donde de alguna manera, bueno, ponemos en discusión las dinámicas y las proyecciones del sector en relación bueno, a los desarrollos y a las políticas que estamos pensando. Te hago una pregunta para, por ejemplo, Dime. formar parte del observatorio o para cualquiera de las mm, ramas que puede tener la asociación. ¿Ustedes, digamos, hay algún requisito que tenga que ver con proceder de tal universidad o tener, o a lo mejor, bueno, cualquier persona puede, no sé, estar en la asociación? ¿Cómo funciona esta cuestión de la No, conformación? ¿Es algo que está conformado y ya, y no, digamos, no admite gente externa? ¿Cómo funciona eso, digamos? Como, a ver, para participar de la asociación es un espacio completamente voluntario y que tiene que ver con un claro, interés, digamos, de cada asociado o asociada. bien. Incluso muchos de las líneas de trabajo, por ejemplo, el de producción audiovisual sustentable, Ujú, fue una propuesta directa de una socia que viene del campo de la comunicación y se comenzó a vincular a las industrias creativas y culturales y al ambiente. sí. Y ella empezó a trabajar fuertemente en eso y lo propuso directo dentro de la asociación porque entendía que era algo que en Córdoba empezaba a ser necesario y la verdad que fue una visión muy interesante porque de hecho ya ha dictado capacitaciones para Film Commission de otras provincias, por ejemplo de Jujuy. Ujú, Bueno, también dictó una capacitación a nivel federal, la han convocado, digo, la producción audiovisual sustentable, por ejemplo, trabaja fuertemente en la formación de greeners, que son productores o productoras que dentro de un equipo técnico se dedican específicamente a eso, ¿no? A monitorear el trabajo en relación al impacto ambiental que va a tener ese rodaje y luego a ujú, compensar la huella de carbono, ¿no? En relación sí, a cada rodaje. perfecto. Entonces, digo, la participación es libre y en relación al observatorio, si bien hay un equipo conformado para lo que es EPA, ¿sí? Que es este estudio permanente, eh, han surgido otras formas de trabajo, incluso en vinculación con el observatorio del INCA, del Instituto Nacional de Cine. Mm, Eh, y bueno, y hay participantes de Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, y si hay bien, propuestas en relación a eso, no hay problema. bueno. Eric, yo sé que quedan un montón de slides. Sí. Yo, digamos, quería como decirte si vos preferís exponerlas a todas y que después podemos hacer, si hay alguien que tenga una o dos preguntas, hacerlo, o si querés como poder como ir cerrando una parte, Me parece tu que exposición. si quieren podemos charlar. Lo que quedaba tenía que ver un poco con la ley audiovisual de Bueno, Córdoba.
Pero bueno, me parece que incluso puede haber preguntas al respecto y un poco sobre cómo se ha desarrollado la ley y qué impacto tuvo en la producción audiovisual. Bien. Un dato que puedo mencionar por ahí que puede servir es, bueno, según algunos estudios previos a los que venimos desarrollando desde el observatorio, y principalmente con un equipo de investigación de la UNC, dirigido por Cristina Siragusa y Alejandro González, Sí. han hecho un relevamiento y han relevado casi más de 130 largometrajes desde 2010 en adelante en todo el territorio de la provincia, Ujú, y solo algunos de esos largometrajes han sido con fomento Inca o con fondos del Polo Audiovisual, que, ujú. digamos, que de conclusión rápida sacamos de esto es que existen dinámicas de producción muy diversas en todo el territorio provincial, que no necesariamente están asociadas a las políticas de fomento, que son necesarias esas políticas de fomento porque de alguna manera ordenan un poco el Sí, vínculo del sector con el Estado, eh, pero creo que también es empezar a poner en valor y a tener en cuenta esas otras dinámicas de producción alternativas, que bien. tienen una dinámica más colaborativa, comunitaria y que hacen al audiovisual regional descentralizado en la misma provincia de Córdoba. Ujú. Sin recurrir a los fondos del Inca o esperar que estén esos fondos para producir. Exactamente. Claro, está muy bien. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta de Eric sobre lo que expuso. Si no, hablamos, tenemos todavía más o menos una hora cada uno, tenemos por unos 10 minutos más con Eric para después darle paso a Eduardo. Pero como quieran. Hola. Ah, ¿Quién habla? Ah, hola Ana. sí, Ana Pérez. igual Carla había levantado la mano también, no Ah, no sé. la vi. Justo Bueno, cuando dije hola. bueno, fue al instante. Bueno, empezamos que tenés el micrófono abierto. No, me quedé pensando en una de las primeras cuestiones que mencionaste, Eric, que era esto del programa de aportes reintegrables, que me llamó la atención porque justamente uno de los principales inconvenientes que surgen con la plata que da el Inca tiene que ver con el tiempo que se tarda en acreditar esas cuotas. Quería saber si es algo puntual de la provincia de Córdoba, si saben si eso se hace también en otras provincias y un poco cómo lo administran. Eh, bueno, el programa de aportes reintegrables, termina siendo absorbido por la ley y por el polo, porque digo, ahora existen los fomentos específicos, digamos, del polo audiovisual de Córdoba. En su momento el sistema era el que mencionaba antes, ¿no? Había un fondo destinado y que surgía de la Agencia Córdoba Cultura, ¿sí? Eh, vale aclarar que en primera instancia, cuando aparece el Polo Audiovisual de Córdoba, como la ley declaraba a la actividad audiovisual como actividad industrial, el Ajá, polo dependía en primera instancia del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba. claro, Hace nada que ver. algunos años pasó a depender de esta agencia, de la Agencia Córdoba Cultura, y hasta el momento se mantiene en esa órbita. Y el Bien. programa funcionaba de esa manera, es decir, primero los proyectos tenían que presentarse al Instituto Nacional de Cine y tenían que tener una declaración de interés, es decir, Ujú, que tuvieran asegurado los fondos, ¿sí? En alguna de las líneas. Y lo que hacía la Agencia Córdoba Cultura era dar un adelanto, ¿sí? De esa sí, primera cuota, que era la que demoraba en llegar, y que las productoras, por lo menos en ese momento, no tenían la espalda financiera suficiente como para iniciar una preproducción de un proyecto de largo con fondos claro, propios, no, ¿sí? Eran emprendimientos audiovisuales, digo, no eran empresas todavía, no había claro. un desarrollo previo y un fondeo previo de esas empresas, ni siquiera, algunas no tenían ni siquiera personería jurídica, digo, eran productores presentantes como personas físicas y que estaban recién conformando esos emprendimientos. Entonces, a partir de este programa, surgieron estas tres primeras películas que fueron de Caravana, El invierno de los raros e Hipólito, que en Córdoba fueron un hito dentro de la industria audiovisual, esta industria audiovisual del 2010 en Sí, adelante, ¿no? Porque aparte obviamente, lo fueron porque también porque fueron las primeras que lograron conformarse como empresas, digamos, como
Exactamente, y al mismo tiempo De Caravana sigue siendo un hito en la historia del cine cordobés por la llegada que tuvo esa película, bueno, hay miles de escritos y de estudios sobre la representación de lo cordobés, entre comillas, dentro de Caravana. Entonces, bueno, esas tres primeras películas que fueron el puntapié inicial, fueron gracias a este sistema de aportes reintegrables. Cuando las productoras recibían la primera cuota del Instituto Nacional de Cine, tenían que devolver esto que les había dado la Agencia Córdoba Cultura, porque era un fondo que sí o sí necesitaba de ese reintegro para poder financiar próximos proyectos. Entonces había también toda una cuestión en el sector, lo recuerdo, digo, yo en ese momento era todavía estudiante de los primeros años de la carrera, pero había una cuestión de estar atentos a devolver la plata, porque si no, no podemos seguir Claro, produciendo. No había como tal cual. una cuestión ahí instalada en el sector. Y de alguna manera ese programa fue el origen del proyecto de ley, ¿sí? Claro. Bueno, después el proyecto de ley ya instala un poco el contexto, cómo se configura hoy en Córdoba con el Polo Audiovisual de Córdoba. Perfecto, Eric. ¿Y ese proyecto de ley, qué ley es? ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? Es la ley audiovisual, porque en realidad toma dos cosas, el audiovisual y la industria de Sí, los videojuegos en Córdoba. claro, sí, La sí, ley sí, 10.381, sí, y, y bueno, uno de los puntos más importantes para el sector, ya con un desarrollo de varios años, es sí, declarar al audiovisual como una actividad industrial, claro, donde eso le permitió, digamos, a muchos pequeños emprendimientos pensar en conformarse como empresas audiovisuales, bueno, con todo lo que implicaba entonces ser industria a nivel impositivo, exenciones impositivas, y hoy en día la articulación de esa configuración como industria con lo que es el régimen de economía del conocimiento, que claro. también empieza a generar un nuevo cruce con el sector audiovisual en la provincia. Bien, esa ley ya está implementada. La ley audiovisual, Sí, sí, la ley audiovisual se sanciona se logra en el 2016 la sanción, en el sí, 2017 comienza a reglamentarse sí. y a finales del 2017 comienzan los primeros programas de fomento. Hoy vamos por el quinto Ujú. programa y se encuentra el sexto en evaluación todavía. Perfecto. Bueno, creo que podemos darle paso al otro invitado y en todo caso, si después tenemos un tiempito antes de las 7, si hace falta, hacemos alguna otra pregunta. ¿Qué les parece? Bueno, Bueno, Adriana, perdón, Alicia. Bueno, presento a Eduardo Crespo, es de Entre Ríos, como habíamos recién comentado al comienzo, nació en Crespo, es director, productor y director de fotografía, dirigió, bueno, 4 largometrajes hasta ahora, que los menciono, el primero es de 2012, Tan cerca como pueda, después Crespo, La continuidad de la memoria de 2016, Nosotros nunca moriremos de 2020 y Las delicias de 2021. Se estrenaron en festivales nacionales o internacionales, en el Festival de Mar del Plata o en el Festival Internacional de Buenos Aires, en el Bafisi, o en San Sebastián, Nosotros nunca moriremos, pero también, bueno, en festivales europeos, latinoamericanos y provinciales. Por ejemplo, Nosotros nunca moriremos también se presentó en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, en el FISER. Bueno, Las Delicias también se presentó en festivales provinciales, internacionales como Biarritz. Eh, Actualmente es director artístico del Festival de Cine de Entre Ríos desde 2022
Y bueno, además de su actividad como director, fue productor de sus películas y de películas de Iván Fun, que es otro director de Crespo, y de Santiago Loza. Entonces, nos interesaba dialogar con él. Sus películas tienen una estética fuertemente situada en la región, se nutren de los materiales de la zona, en la puesta en escena cobran un protagonismo los paisajes, el entorno local, los actores son generalmente, salvo en algún caso, actores de la zona de Crespo. La sonoridad, por ejemplo, en Nosotros Nunca Moriremos, tiene una presencia el sonido de los pájaros o de otros animales, aparecen esas imágenes, esos sonidos, y siempre con una mirada que busca construir representaciones que no caigan en un estereotipo tradicional, pintoresquista, eh, o porque plantea una mirada subjetiva. En el documental Crespo, la continuidad de la memoria, o porque trabaja con un registro muy cercano al documental de observación, que genera una inestabilidad entre ficción y documental. En Nosotros Nunca Moriremos. Entonces esos recursos generan un tipo de representaciones muy singulares, muy innovadoras y bueno, alternativas con respecto a las representaciones de un cine que tenga una visión más centralista, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba preguntarte un poco como para que nos des un panorama de lo que vos ves a nivel producción en la provincia de Entre Ríos, qué modos de producción podés identificar como los que más desarrollo tuvieron. Bueno, primero agradecerles por la invitación, agradecerte, Alicia, por la presentación. Eh, no voy a ser tan prolijo como Eric y tan contundente, pero creo que tiene que ver también con la forma en la que trabajo en mis películas también, que es un poco así impulsiva y que tiene que ver con el orden más de sí, como de cierto, eh, como cierto cariño, afecto con la región de donde vengo también. Creo que hay algo de los entrerrianos que tienen como una forma, como cierta no sé, tranquilidad o, eh, paciencia o algo, sí, que tiene que ver eh, con la forma en la que trabajamos también y que es como arrancamos también a hacer las películas, que creo que tiene que ver con la calidez, digo, como resumiendo un poco eso que no me salía, era un poco la calidez con la que nos encontramos a la hora de querer producir nuestras películas cuando éramos más jóvenes y, y un poco surge ahí que un grupo de amigos, de jóvenes ahí de Crespo, empezamos a hacer películas y la forma más fácil de producirlas era filmándolas en el pueblo con gente conocida que nos abría las puertas para hacer lo que queríamos hacer y a partir de eso nos dimos a conocer, digamos, como
todo empezó como en algo muy pequeño, como, sí, como un grupo de amigos muy pequeños que teníamos unas ganas de hacer cine y, y a partir de ahí fue que fuimos conociendo un poco más de cómo se trabaja en la producción y de qué maneras nos podíamos llegar a producir las películas, a financiar las películas y a la vez que se iban haciendo más complejas íbamos buscando otras formas también de financiamiento. Creo que las formas de financiar una película ahí empezaron a cambiar dependiendo de los proyectos. En un principio era como autofinanciarse, era como el trabajo también colectivo, como contaba Eric, como hay algo también de, de cierta forma de generosidad sí, de compartir los proyectos, como de trabajar de forma un poco más colectiva. eh, con la cual aprendimos a hacer cine y la cual también, por la cual peleamos también o luchamos para que vuelva de alguna manera y se imponga en una forma más verticalista y militarizada que tiene la producción de hoy en día. Por eso creo que también hay algo de... Voy a mezclar temas, estoy bastante así como voy a mezclar un poco las cosas, pero eh, creo que tiene que ver con eso. Hay algo de la lucha que se está dando ahora y que tiene que ver con la forma de trabajo, la forma que tiene el Inca por ahí de pensar el cine, el Inca o la centralidad en Buenos Aires, de pensar la producción de cine y algo que sucede en las provincias que es completamente diferente, que se hace cine de otra forma, que los recursos son otros y que los entendemos de otra forma también y los utilizamos de otra forma. Y creo que esa es como la lucha más grande que debemos dar hoy desde las provincias, como pensar otras formas de producción y que no tienen que ver con lo que con lo que se viene fomentando o lo que se viene practicando tampoco. A mí me cuesta trabajar cuando trabajo como técnico, muchas veces trabajo en películas de amigos, de amigas que por ahí entienden esta forma de trabajo, pero cuando trabajo en rodajes como más de industria, por decirlo de alguna forma, que es el nombre que tomaron estas películas como más estructuradas, me pasa eso que por ahí se transforman en rodajes como más violentos en el sentido de que son verticalistas, que son muchas veces formas como más machistas eh, sí, creo que tiene que ver con eso. eh, y que de repente es algo que es fomentado por el Estado y que finalmente es una forma, es raro que el Estado fomente esa forma, digamos, no sé, como que a mí me parece raro viniendo de trabajar de otra forma y entendiendo que otras formas son posibles también, me parece raro que el Estado insista en fomentar una forma de hacer películas que viene de una forma del pasado, de otras experiencias en otros países y que no tiene que ver con una forma que pueda surgir de acá. Obviamente que entiendo que los cambios necesitan tiempo, pero creo que hay que pensar en un cambio hacia ese lado y que tiene que ver con volver las producciones o el fomento, volverlo federal de alguna manera y pensar en que tiene que ver con eso, lo federal también, con otra forma de trabajo, no solamente repartir el dinero, sino pensar en cómo son las experiencias de las producciones de las provincias y trabajar a partir de eso. Creo bueno, yo soy parte del colectivo de cineastas de Buenos Aires también y peleamos muchas veces por eso. Eh, pero bueno, es difícil también trabajar en Entre Ríos. Todavía no hay un fomento claro.
hace 2 años obtuvimos la aprobación de la ley de fomento audiovisual que un poco fue impulsada a partir de la creación del Festival de Cine también, que creo que fue importante, un paso importante para visibilizar las problemáticas y la falta de fomento a la producción en la provincia. Y ahora este año la idea es que se pueda reglamentar finalmente y que pueda empezar a haber un fomento para realizadores y realizadoras ahí en la provincia. Que es menor, digamos, es un presupuesto muy pequeño al lado de lo que produce el Instituto Nacional, pero que empieza como a promover el cine también. Yo creo que algo por lo que hay que luchar todavía también en el Inca, que me parece raro todavía estar luchándolo, es que el fomento sea lo más abierto posible y para que pueda ingresar sin tener una experiencia previa, pueden ingresar jóvenes a producir, a empezar a pensar en la posibilidad de hacer películas, que creo que hoy en día hay muchísimas trabas, más allá de que existe la vía digital de documentales, que es como la gran salvación del fomento del Inca para estas cuestiones. Y que muchas veces es la puerta de ingreso para muchos y muchas en las provincias. Creo que eso, que eh, es importante seguir pensando en que en las nuevas generaciones y no tanto en la gente que está produciendo ya en las provincias. Eh, pero bueno, no sé, como que un poco me pierdo en lo que voy diciendo, pero nada, creo que desde las provincias todavía, por lo menos desde Entre Ríos todavía es muy difícil producir sin la ayuda de Buenos Aires, digamos, sin una participación de una productora o de tener un pie en Buenos Aires que nos pueda, que nos pueda ayudar. Ojalá esto se pueda eh, solucionar con esta ley y que pueda empezar a haber productoras también instaladas en la provincia, pero creo que eso va a llevar un tiempo también por el tamaño que tiene el fondo de fomento. La idea es pelear, esta ley tiene un fondo que está nutrido a través del IAFAS, que son las agencias de juego. Eh, y la idea es poder nutrirlo también del cobro a las plataformas, a las OTT, a través de ingresos brutos. Pero bueno, también eso, como son batallas que hay que dar como muy paso a paso para poder engrosar ese fondo de fomento y que pueda ser real el fomento y no ahora que es como algo menor y un paliativo y Claro. sí, Oyéndote, pensaba, bueno, a partir del relevamiento que pude hacer de las películas de estas últimas décadas, de este periodo contemporáneo, realizadas en Entre Ríos, em, es verdad que existe esta lucha que planteás, que es muy compleja, pero eh, pienso que a partir de ese relevamiento se puede observar que hay una tendencia bastante fuerte hacia un cine independiente, sobre todo, bueno, sostenida por realizadores de Crespo, pero también por otros realizadores que quizás desde ese modo de producción independiente es que vos estás planteando que hay una idea de plantear otro tipo de producción diferente a las sí, formas más sí, sí, industriales que quizás son las que maneja el Inca. totalmente. Yo, bueno, también pienso que eso es una forma como de encasillar a las producciones también, esto de que todas las formas de fomento sean las mismas. Creo que el cine independiente trata de moverse de esos esquemas de producción y hace un poco que también cada provincia encuentre la forma, o cada provincia o
director o directora también, pero encuentre la forma que tiene de producir sus propios proyectos y que esto no se vuelva como una máquina de hacer las mismas películas, digamos, de que cada uno cuente la misma película en su provincia, sino que cada uno encuentre la voz y la forma de financiar lo que quiera hacer, digamos, como eh, por eso creo que la independencia tiene un poco que ver con eso, con no, quizá con no buscarse limitaciones en el fomento y quizá, bueno, eso, buscar fomento en otro lado para poder tener una libertad que quizá a través del Inca uno no la tiene, por X razón, porque las condiciones son muy estrictas o porque los tiempos son muy largos, quizás. Entonces, muchas veces en nuestras películas, sobre todo ahí en Crespo, que hay, bueno, variedad de producciones, pero muchas fueron financiadas, algunas con algunos premios internacionales de algún festival que quizá nos daba un dinero para el desarrollo y nosotros con ese dinero podíamos producir la película completa y encontrar la forma de llevarla adelante. Obviamente éramos más jóvenes también, hoy buscamos, quizá tenemos otra forma no sé, o ganas de hacer películas con más presupuesto, no por el hecho de ganar más dinero, sino por el hecho de poder arriesgar a hacer otras cosas. Eh, pero bueno, la idea siempre estuvieron las películas por delante sí, por delante de los presupuestos, creo. Entonces quizás buscábamos la forma de producirlas de otra manera y en ese armado, y también por la dificultad que tiene eso, producir desde las provincias con el Inca. Entonces, en un momento era como mucho más fácil producirlas a través de mecenazgo o el Fondo Nacional de las Artes, con pequeños fondos que nos daban la posibilidad de producir siempre, bueno, en las provincias donde también donde todo resulta más fácil y más amable de producir que filmar en la capital, digamos, que filmar en Buenos Aires. Eh, por eso creo que tiene que ver más con estas películas independientes, con buscar otro tipo de financiación. Un poco me pierdo en esto sí, de cómo, de cómo se producen las películas en la provincia, porque finalmente nunca, como no hay una manera de estudiarlo, porque no existe casi, digamos, es muy difícil. Es como, básicamente, en Entre Ríos se produce desde Buenos Aires, hay muy pocas productoras en Entre Ríos que están produciendo desde ahí, hay contadas, digo, 2 productoras que producen desde Entre Ríos y creo que nada, que a partir de este fomento creo que va a empezar como a moverse un poco la idea de poder tener una estadística y de empezar a generar también técnicos y técnicas que puedan trabajar en la provincia y que puedan quedarse ahí. Eh, Nada, creo que es un trabajo que tenemos que hacer también los y las cineastas que empezamos por ahí a filmar sin estas estructuras y que hoy en día podemos producir, pero a la vez también tenemos como la tarea de abrir el juego y dejar algo para estas nuevas generaciones que vengan y que puedan tener otras opciones para hacer sus obras. No estaba viendo si tenía sonido porque a veces lo silencio para no hacer ruido. Perdón. En la película Nosotros Nunca Moriremos veía que había 2 productoras privadas, digamos, Rita Cine y Primera Casa no encontré, no sabía si era una productora tuya o Sí, era es una una productora productora de mía. Buenos Aires, pero Es una está produ- en Buenos Aires. Sí, sí. Ajá. Sí, yo vivo en Buenos Aires, sí, en verdad es una productora, es como el nombre de una productora más,
ficticia que es una forma de ponerle nombre quizás a lo que hacemos como los directores que producimos nuestras películas. Muchas veces eso, como uno filma en lugares que uno conoce y de alguna manera es un trabajo que quizás no se llega a valorizar o no se llega a nombrar tanto, pero, pero muchos de los directores y las directoras en Argentina producen sus propias películas también porque son los que llevan adelante el proceso del desarrollo sin que nadie lo financie, son los que buscan las locaciones antes de que eso sea parte de la producción de la película, por muchas cosas, porque muchas de las historias que se cuentan son personales, tienen que ver con lo personal, con lo autoral, entonces eso conlleva como que el trabajo del director esté como mucho más implicado en la parte de producción, y eso no está contemplado muchas veces. Eh, entonces, nada, una forma que uno encuentra en las películas es como una especie de coproducción entre un productor que es como el que se encarga un poco más de conseguir los fondos no de conseguir, sino como de administrar los fondos y las formas de financiación que se encuentren para el proyecto. Y la otra pata es la producción más de campo, que es nada, todo lo que puede también habilitar la presencia de un director en ciertos proyectos que tienen que ver con eso, con filmar en las provincias de los directores, o bueno, eso, o que tienen que ver también muchas veces con presentar proyectos en, no sé, estos fondos internacionales que muchas veces se los presenta el director antes de tener un productor y bueno, eso hace que ya el proyecto ingrese como por otro lado, digamos, como que la figura del director quizá o de la directora tiene mucho más peso en esos proyectos que la producción, digamos. Entonces, por eso creo que también, bueno, surge de ahí, bueno, de ese grupo, por lo menos de Crespo, que también los directores somos muy activos y muy proactivos de eso, la búsqueda de financiamiento en fondos internacionales o en mismos fondos nacionales o regionales. Eh, y por eso la mayoría de las películas tienen como esa participación también de la dirección como productores, digamos. O muchas veces producimos películas de compañeros o de compañeras también. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con el trabajo que se hace más de campo y que muchas veces no está visto como un trabajo de producción, pero lo es, digamos. Ujú. Y las fuentes principales de financiamiento hasta ahora fueron sobre todo los festivales y algo quizás del Estado provincial que a veces Sí, aporta. el Estado provincial aporta muy poco, bueno, esperemos que ahora con la ley sea un poco más, pero para las producciones en sí es sí como un aporte menor. Después las películas se producen o con algo algunas películas con Inca, que son también eso, producidas desde Buenos Aires muchas veces, eh, y sino también con aportes de eso, mecenazgo nacionales y eso. Me parece que también son proyectos como muy independientes y de presupuestos muy pequeños al lado de otras producciones, pero que hacen valer de alguna forma esos presupuestos. Sí, que quizá eso, como hay como una estrategia del manejo de esos presupuestos para que esas películas sean eh, como del tamaño de una producción nacional media, pero que quizás
no tienen ese presupuesto real, digamos. Pero sí en esto que te digo de filmar en las provincias o eso, conseguir aportes municipales, que no son aportes en dinero, pero sí son aportes en, no sé, de repente todas las locaciones son gratuitas, todo, no sé, los municipios aportan un montón de cosas que quizá en otra producción más grande no tiene un valor, pero en estos casos sí, que es traslados, comida, un montón de cosas que hacen a estas películas y nada, y yo pienso que es tan importante como conseguir el dinero para pagar los sueldos, digo, eh, entonces, nada, pienso que sí, que son otras formas de producción que creo que hay que pensarlas también como mucho más híbridas, que, que muchas veces también eso, como pensamos que el fomento por ahí no está adaptado para este tipo de películas donde muchas veces los actores no son actores, donde las películas son entre ficción y documental, eh, donde se pueden clasificar menos las cosas y nada, pienso que en el Inca todavía no hay una vía de fomento, una forma de fomento para este tipo de películas eh, que creo que son muy importantes de la identidad de las provincias, porque en los últimos años me parece que surgieron muchas películas como de esta forma y todavía nadie tomó tomó como el guante de llevarlo como a una forma de fomento, como a eh, sí, creo que es eso, como que hay algo muy grande en el cine independiente que surgió a partir de la vía digital de documentales también, pero que se cruzó mucho con la ficción y que todavía eso no está, no, es- como no es una vía de fomento posible en el país, digamos, como si no es por fondos internacionales u otras cosas. Claro. Eh, Me parece que podría ser interesante que comentaras algunas experiencias concretas del trabajo, de los diseños de producción que fuiste pensando en tus diferentes proyectos, que tomes algunos Bueno, como para pensar un poco esto que estás planteando, cómo fuiste creando estrategias o formas de producción alternativas en función, porque lo que me parece interesante pensar es cómo pensaste estos diseños de producción en función de los procesos estéticos que querías transitar y en función de, además de tus búsquedas estéticas más amplias, también de buscar plasmar esta identidad provincial, regional. sí, creo que, bueno, como siguiendo un poco el arco de mis películas que tomo como ejemplo, quizás, la primera película la financié con un premio que se llama Uber Dual Fund, que es del Festival Internacional de Rotterdam, que da un premio de desarrollo. También pienso que la financié solo con eso y algún aporte del Instituto de Entre Ríos, pero que era un aporte seguro menor, ya no recuerdo. Y pienso que eso tiene que ver un poco con esto, con lo de hacer una ópera prima y de arrojarse un poco a esa primera experiencia eh, y no es tener esta experiencia más dramática de una primera obra, de un proyecto, de tener que hacer algo que sea una obra maestra como primera película. Creo que tenía que ver con eso la experiencia bueno, de conseguir un dinero para filmar algo que yo sabía que estaba al alcance de mi mano también, que era como filmar una película de ficción, pero que tenía como mucho de documental, mucho de filmar en el entorno familiar también, entonces como también necesitaba
cierta libertad para poder inmiscuirme en la intimidad de mi familia. No podía hacer un equipo técnico muy grande, tenía que filmar con un equipo reducido de amigos, de gente de confianza. Entonces, bueno, la forma fue encontrar el dinero por ese lado y poder filmar la película. Después intenté con el documental con Crespo, La continuidad de la memoria. La experiencia fue ya ingresar como al fomento del Inca, que muchas veces desde las provincias, bueno, de ahí, de Entre Ríos, era como algo medio inalcanzable, se nos nombraba como algo medio inalcanzable, o medio difícil. Yo creo que siempre también había como algo de falta de generosidad un tiempo atrás, de compartir las experiencias. Yo creo que eso ya se ha roto, y creo que eh, nada, a partir de nosotros conformamos el colectivo de cineastas con la idea de romper un poco esta idea de que la información la tenían unos pocos o unas pocas, y empezar a hacer circular esa información, a poder abrir el juego al fomento a personas que no tenían experiencia. Y creo que eso, no sentirnos representados por ninguna de las asociaciones en este sentido de, de quizá como achicar el campo de juego, eh, hizo que nos juntáramos un grupo de cineastas en Buenos Aires, pero que gran parte era de las provincias, y pensáramos una asociación que nos represente en este sentido, y poder compartir. Y bueno, los primeros años fueron un poco eso, fueron muy, muy lindos por esta idea de que de repente empezábamos a hablar de cosas que por ahí, información que no nos llegaba, que no sabíamos, y todo se compartía y era como muy amable. Y creo que era toda una generación que necesitaba de eso, como una generación que ahora estará rondando los 30 y 40, 40, eh, y que ha sufrido mucho eso, digamos, que los productores eran unos pocos, y que solo el Inca era de unos pocos también. Entonces, como a partir de eso, me parece que fue como se fue dando una batalla que también incluyó otras asociaciones que se fueron uniendo también a esto, digamos, que fueron los últimos, no sé, 6, 7 años. Creo que fue la batalla más grande en cuanto a abrir el juego un poco, y a dejar que ingresen otras miradas y sí, otros tamaños de producción, o otras personas al fomento. Entonces, bueno, ahí fue la primera vez que produje una película yo solo, a través de una vía digital, que también era una película muy intimista, entonces me daba el tiempo necesario para poder filmar, que creo que el Inca, creo que la única vía que tiene hasta ahora que promueve una forma de rodaje que pueda ser más extenso en el tiempo, y que uno pueda tomarse el tiempo de filmar, y que no filme una película en 4 semanas cuando estuvo trabajando por 4 años en el proceso, y de repente tenga que resumirlo todo a 4 semanas, que es sí, muy jugado para un director, una directora, exponerse como a ese evento tan estresante, digamos. Y por eso es que las películas también muchas veces están como faltas de material, o eso, de trabajo. Nada, claramente por esto, porque el sistema por ahí quizá no es el correcto para el proyecto. Perdón, Eduardo, ¿te puedo Y hacer una interrupción sí, ahí? No, digamos, creo que en la dinámica de las 4 semanas, ¿sí? O sea, condensar en poco tiempo, por más que el proceso haya sido más largo, porque es muy difícil vivir para tener una película para contar. O sea, creo que es como que no inventar películas de la nada solamente por las ganas de hacer una película o ganar plata con eso. Creo que es la operación más inútil, ¿no? Como que las películas vienen, ¿por qué voy a hacer una película? Bueno, ¿película de qué? Y vos dijiste que con la gente con la que trabajás, también trabajás desde el lugar bastante de proyectos personales y demás.
Pero lo que te quería decir de las 4 semanas, yo considero que cuando vos tenés ya todo dado para hacer la película, los tiempos de rodaje, el poder estar bien, digamos, tener todo un equipo de gente concentrado esas 4 semanas, digamos, como tiene un efecto positivo después en la película, siempre y cuando la película amerite, digamos, que no va a terminar con todo el mundo peleado y con toda una frustración, ¿no? Entonces, quizás lo que yo veo que vos estás criticando del Inca, siendo Sí, sí. crítico, tiene que ver con que digamos, las exigencias legales, las exigencias de cumplimiento, ¿sí? Es como que pusieran trabas en la parte más creativa. ¿Puede ser que sea eso? Sí, yo creo que 4 semanas es muy poco tiempo. Es como, yo creo que es como medio como decía un amigo que uno filma un prejuicio casi en 4 semanas, como que todavía uno no llega como Mm, a, a entablar como un vínculo con lo que está haciendo, con el material, porque no es que uno piensa un guión y lo lleva a cabo, digamos. En 4 semanas es como uno tiene que no sé, enfrentarse a una situación, tiene que procesar lo que está filmando, no sé, son procesos quizás más largos y quizás, bueno, obviamente que una película industrial que uno puede filmar a través del trabajo del guión y de hacer un storyboard y recontra tener definido qué va a filmar antes de filmarlo y filmar eso que tiene pensado, puede ser que sea una forma de hacer películas, pero eso es una forma industrial copiada de la industria de Hollywood, claro, pienso. No, no es una forma que se pensó con una forma de un cine que se puede hacer acá también, o si se pensó en algún momento, si queremos replicar esa forma, o queremos una forma nueva, una forma no sé, donde aparezcan otras formas de filmar, de acercarse a la, claro. a la gente con la que uno filma, a las cosas que uno filma también. Para mí, eso como filmar, eso tiene como es más que ir a trabajar concentrado esas semanas, tiene que ver con otras cosas, con el compartir tiempo, no sé, eso aparece después en una película, si uno pasa tiempo con una persona y, y la filma con el tiempo, digamos, o la escucha, o filma el paso del tiempo, digamos, también de las cosas, digo, Está como... bien. Yo creo que vos estás hablando de un doble En, rol, el doble rol de director y productor, y que Sí, eso condiciona muchísimo esto que decís, porque al estar en 2 roles al mismo tiempo, terminás como no abarcando mucho. O sea, como, quiero decir, es como que el rodaje o no sé, yo me acuerdo en la facu, era bueno, las 3 etapas vienen siendo igual de intensas, y en realidad no, la etapa más intensa es la de la producción, la del rodaje, y en esa etapa intensa, digamos, creo que eh, dependiendo del tipo de película, sí podés extender o no digamos, las 4 semanas, pero que normalmente cuando vos estás en una fase de producción necesitas tener la delimitación de los tiempos, ¿sí? Para poder después cubrir esos gastos, porque es lo que decía Eric, esto de el arte, Me el parece cine que como es industria. según, Micaela, es según las búsquedas estéticas que sí, estés No, no, planteándote, pero va porque más allá en de eso, va espera un más allá segundito de eso. que termino la idea. Es muy interesante porque yo estaba apuntando un poco a pensar cuáles eran las estrategias de los diseños de producción y aquí estabas planteando, por ejemplo, se podría pensar que una estrategia es plantear otros tiempos distintos, más extensos. Es muy notorio en Las Delicias, que es la última película de Eduardo Crespo, esta convivencia con los personajes del documental, ese transcurso del tiempo. Claro, porque Entonces, son no, películas que estarían como un poco por fuera de esa cuestión industrial, porque la industria va por un lado claro,
y Claro. el cine arte va por el otro, digamos, si lo vamos a hablar así, como sí, sí, términos sí. Claro, bueno, después canónicos. hay que pensar, bueno, qué fomenta el Estado, digamos, si fomenta también algo, bueno, si fomenta lo industrial o también fomenta algo más autoral y, por Claro, decirlo, cultural, no sé, como para correrlo de lo industrial, digamos. Me lo pregunto también, digamos, eh, entiendo que fomente la industria como el trabajo, pero después también está fomentando un evento cultural que tiene que ver con otra búsqueda, que no puede ser formateado totalmente. en un sistema que te obliguen a tener 25 trabajadores, que se filmen 4 semanas y que tenga una postproducción de 2 semanas. Eso como ahí no vas a encontrar ni una voz particular ni nada, vas a hacer que todo se parezca, básicamente es como meter todo en un mismo molde, entonces como ahí eso discuto, digamos, un poco, y no lo discuto, digo, obviamente que este país es totalmente agraciado de tener un fondo de fomento como el Inca. Lo que digo es que Claro, una vez que tenemos eso, es cómo pensamos que, que eso pueda habilitar nuevas voces o darle más fuerza a voces que ya están surgiendo sobre todo en las provincias, donde, bueno, obviamente en las provincias o en gente de las provincias que se fue a la capital porque en las provincias no se puede, muchas veces no hay trabajo del audiovisual, pero pienso cómo se le puede dar fuerza a esas producciones, a esas nuevas búsquedas desde el fomento del fomento del Estado, que fomenta la cultura, básicamente, más allá de que entiendo que fomente también la industria, pero bueno, la industria es eso, quizá la industria está fomentada en estas películas que se hacen de forma donde entran trabajadores, donde entra en juego eso, digamos, como algo de no sé, de que se cumplan las reglas laborales, creo, no sé, más que eso, digamos. No sé. No debería Claro. tener que ver con si las películas son entretenimiento o algo comercial o no, digamos, no debería tener que ver con eso. Eh, Debería poder eso, fomentar la industria en una película pequeña también, porque de repente un trabajador que filma una película que filma durante todo un año es lo mismo que un trabajador que trabaja en 5 películas gigantes quizá y que corta y que va a trabajar a otra y que va a trabajar a otra. De repente trabaja en una película pequeña, pero trabaja extendido en el tiempo, entonces es también fomentar la industria, otro tipo de industria quizás menos parecida a la industria a la que estamos acostumbrados, que es como más trabajadores y más eficacia, o no sé, un poco me pierdo y me envalentono en ir en contra, no es en contra de eso, sino es como abrir el juego a otras formas, creo, Claro. que no están pensadas, que no están o que se piensan, pero que no están llevadas ahí como adelante en el Mm. fomento. Eh, Muy interesante. Me meto nada más para decir que podemos abrir ya a preguntas del sí, resto sí, creo de que, las y los participantes, que se arma más porque interesante, así, creo, cuando eh, se debate un poco. sí, 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 sí. No, no, muy interesante. Yo quería seguir preguntándote acerca de estas estrategias para salir de esta forma tan industrial, pero lo podés seguir comentando en función del resto de las preguntas. ¿Quién Yo, quiere comentar? Carla. sí. Hola Eduardo, muy interesante. Bueno, se me ocurre que hay algo que estás diciendo aquí que me parece que al Estado en su afán de generar un producto que luego sea competitivo y por lo tanto redituable y se pueda recuperar la inversión para seguir invirtiendo, se está olvidando de su agencia cultural en un sentido de construcción, digamos, colectiva de lo cultural, y que este tipo de películas que vos estás planeando o planteando se parecerían más a las formas de producción del cine comunitario, donde hay un intercambio no material
de beneficios y que se están generando algún tipo de vínculos que son la materialidad misma de los recursos. No sé si me explico. Pensando en lo que hizo Cine con Vecinos, por ejemplo, en Saladillo, donde ya tenían y generalmente surgen en situaciones así como rurales o comunidades pequeñas donde ya hay otros vínculos de solidaridad establecidos. No sé si ustedes allí, desde donde vos trabajás, tiene esa particularidad de ser, esto que hablas del interior, yo me reflejo, yo soy de San Juan y realmente siento eso, como que hay otras maneras de hacer circular los saberes y los conocimientos y la producción, la creatividad, sin apelar, digamos, a los recursos materiales que uno puede entrar y sacar del banco, pero a dónde, o sea, cómo se albergan esos productos luego, cómo circulan, y si es solo, digamos, para un ámbito de festivales o si eso le va a permitir eh, llegar al mismo punto, digamos, de distribución que llegaría una película del Inca rodada en 4 días con 25 profesionales. No, Entonces, sí, eso sí. perdón, te interrumpí, pero no, creo que un poco no, no sé si tiene que ver con lo del cine comunitario, que es otra cosa. Creo que, que no tiene que ver con eso, claramente, porque tiene más que ver con un cine autoral y como con la forma en la que se hacen las películas realmente, ¿no? No, no tanto como, sí tiene que ver con algo un poco, un trabajo colectivo en cuanto a que las personas que están implicadas en los proyectos están también implicadas emocionalmente de alguna forma en los proyectos o en su manera de pensar también en el cine. Pero no sé si está tan ligado a eso de lo comunitario. Sí, lo que escuché decirte que era como si el Estado busca ser competitivo o que las películas sean redituables, y yo creo que ahí está como un poco lo que hablábamos antes, que nada, el Estado quizá financia proyectos que son más comerciales y también financia proyectos que son autorales y esto como algo más de buscar eh, sí, nuevas voces que nos representen, digamos, algo de la identidad, digamos, tiene que ver con eso el Inca, no, no es solamente hacer un producto que gane la plata suficiente para hacer más productos, digamos, no, no estamos, creo que, es más, sería terrible pensar que el Inca es eso. Entonces, yo creo que de repente, no sé, mi última película yo la hice sin financiamiento porque necesitaba filmar solo en un lugar que no sabía lo que me iba a encontrar, que no podía escribir un guión sobre eso y ni tenía como la motivación de escribir algo falso para presentar a un fondo y sacar dinero para algo que yo sabía que no iba a ser lo que, lo que iba a escribir. Entonces, como que, bueno, la forma que encontré era, bueno, en un tiempo libre que tengo, voy cada tanto a un lugar y filmo, hago una película. Esa película de repente se estrenó en el festival más importante de documentales, de uno de los más importantes, que es IDFA, en la competencia oficial, que digo, eso, más allá de que no quiero hacer chapa con eso, digamos, eso como de repente en el pensamiento de la productividad, digamos, cómo el Inca debería fomentar eso, que esos proyectos existan, que esas películas. Obviamente yo podría haber pedido el dinero al Inca y a través de una quinta vía poder hacer ese proyecto, pero muchas veces esos proyectos quedan eh, un poco por afuera de los circuitos de financiación, porque son, no sé, como son un poco, eh, porque están un poco corridos de las formas habituales de presentar proyectos o cosas así. Y de repente, para la pata cultural, quizá que la película vaya, se vea en un festival
de esas características, quizá es redituable, y no económicamente, obviamente, quizá económicamente no, pero culturalmente y para la provincia de Entre Ríos, que la A voz eso me de... refiero, que construye comunidad en el mero hecho de la producción, de las personas que allí se encuentran y lo que le significa a una región la construcción in situ de un field. Por ahí va yo. Sí, quizá tiene que ver con eso, para mí tiene que haber diversidad en eso bueno, de que las películas, eh, eh, que haya obviamente películas que puedan generar espectadores y hacer que de las entradas el fomento se vuelva a incrementar para que haya más producciones, pero también tiene que pensar en algo eh, de eso, de generar una identidad con el cine, digamos, algo que nos represente y que no tiene que ver solamente con hacer películas comerciales, digamos, que funcionen en taquilla. Bien, ya, te hago un cortecito para Perdón, preguntar una cosa. Ana Sí. Laura tiene levantada la mano, pero Ah, no bueno, la veo levantada la mano. Ah, la manito del vos icono, querías disculpa, hacer no. una pregunta. Sí, en realidad Ah, quería después de sacarme una duda con respecto a lo que contaba, lo que bueno, expuso Eric, pero todo bien, vamos por turno. bueno, bueno, entonces Ana. Sí, en realidad se vincula con estas inquietudes que está comentando Eduardo y en realidad mi pregunta está dirigida a Eric. Eric, vos mencionaste que en la PAC tienen concursos de desarrollos regionales y mencionaste especialmente 5 localidades que estarían interviniendo más activamente dentro de la PAC. Yo te pregunto si estos concursos, con qué fondos se manejan, si financian proyectos y si tal vez podrían solventar este tipo de producciones al interior de las provincias y de las regiones provinciales, tal como está intentando promover Eduardo, ¿no? Entonces me parecía que preguntándote a vos sobre cómo se manejan estos concursos, qué resultados han tenido, si podés mencionar algunos títulos que provengan más allá de la ciudad de Córdoba, de Villa María. Y bueno, también preguntarle a Eduardo cómo se puede conectar este tipo de desarrollos desde determinadas asociaciones de productores al interior de las provincias y pensando en la implementación de la futura ley, ¿no?, de Entre Ríos. En realidad, estos concursos que nosotros denominamos en su momento como cupos regionales, surgen, o sea, funcionan dentro del mismo fondo de fomento del polo audiovisual. Lo que nosotros hicimos como asociación, al ser casi la única organización del sector en la provincia de Córdoba que trabaja en estas sedes territoriales, se empezó a instalar, digamos, esta preocupación. A ver, cuando empieza a desarrollarse el proyecto de ley que se conforma la Mesa del Audiovisual de Córdoba con todas las organizaciones que en ese momento existían formando parte, por esto que mencionaba antes, bueno, entendíamos que teníamos que estar primero de acuerdo como sector para después ir y proponerle algo al Estado provincial. ¿En qué año fue eso, Eric? Perdón que te interrumpa. ¿En qué año Y fue? este proceso comienza en el 2013, Claro. 2014, digo, fue un proceso bastante largo. Venían las elecciones y entendíamos que la preocupación del sector audiovisual tenía que entrar en las plataformas políticas de los candidatos y candidatas para que Bien. después sea una realidad. Una vez que surge, ¿no?, la ley, se empieza a desandar el camino. Digo, entendemos nosotros también como organización que las legislaciones, las normativas no tienen que ser algo estático, porque al mismo tiempo en el sector y en la producción audiovisual se fueron generando muchas transformaciones a partir de la ley, a partir de que la provincia de Córdoba tiene 3 universidades con 3 carreras de cine,
con escuelas, digo, eso marcó mucho, digo, está la carrera de audiovisual de Villa María, la de Córdoba, que es la que tiene más historia, ahora hay una nueva en la Universidad de Río Cuarto, más la Metro, más la Universidad Blas Pascal, digo, hay mucha formación del sector, ¿no? Por ende, el sector en sí, digamos, es cada vez más grande. Y eso, ¿no? Participando de distintos rodajes en las distintas dinámicas de producción audiovisual, fue generando distintos intereses. Nosotros desde Villa María, que ya teníamos un sector conformado en ese momento, levantamos la mano y decir, bueno, se va a hacer una ley provincial, esa ley es para todos los territorios de la provincia, que no se discuta solamente en Córdoba capital, ¿sí? Y ahí empieza de alguna manera esta cuestión de plantarnos, no en una cuestión de enfrentamiento, pero sí decir, bueno, si se va a discutir una normativa que va a regular el sector y que lo va a fomentar y que le va a dar cierta forma, bueno, tenemos que participar desde los territorios, porque Villa María no tenía las mismas particularidades ni los mismos intereses que Córdoba capital, así como San Francisco como ciudad tampoco la tiene en relación a Villa María, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aparecen los primeros concursos, nosotros desde Villa María, en particular, digo, yo me dedico a, si bien presido la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba, mi principal actividad está vinculada con el guión y la dirección dentro del sector. Bueno, fuimos una de las productoras que gana un fomento provincial porque todavía no existía el cupo regional. Pero a partir de eso, y viendo la cantidad de premios que se llevaban las productoras de Córdoba, y viendo la cantidad de presentaciones, porque de alguna manera íbamos haciendo un relevamiento, decir, bueno, había más proyectos fuera del territorio capital de la provincia de Córdoba, entendimos que era necesario plantear un cupo regional. El Polo Audiovisual de Córdoba funciona con un consejo asesor, ¿no? Bueno, con mayor o menor intervención, intentamos que ese consejo asesor funcione de la manera más democrática posible y que dé lugar a los intereses realmente del sector, porque si no, no tiene sentido tener una legislación provincial que no escuche al sector. Y ahí planteamos lo del cupo regional, ¿no? A partir de eso se hace un nuevo fondo, ¿no? Al año siguiente, donde ya aparece el concurso regional para el desarrollo de largometrajes y series de ficción y de documental. Entonces, exclusivamente a ese concurso se pueden presentar personas físicas o jurídicas con residencia que no sea en la ciudad de Córdoba capital. Eso generó, bueno, nosotros habíamos tenido un premio el año previo, dos premios en Villa María, uno por documental y otro por ficción, con dos proyectos en desarrollo. Al año siguiente, con el cupo regional, ya hubo un premio en Río Cuarto, un nuevo premio en Villa María, ¿sí? Entonces empieza a movilizar. Este año también hubo un premio en Marcos Juárez, entonces empieza a generar. ¿Cuál es la postura ahora que estamos tratando de implementar? Que está siendo difícil por una cuestión justamente de fondos, es que exista también un cupo a la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos que llegamos a la instancia de desarrollo, ¿no? Perfecto, desarrollamos proyectos, guionamos, etcétera. Bueno, necesitamos filmar. Digo, y no hay cupo. Digo, en esos casos, la mayoría de los fondos para el desarrollo de películas, series, perdón, para la producción, quedan en Córdoba capital, por distintas cuestiones. ¿Cuál es una de las principales cuestiones? Que los fondos, a veces, que se otorgan para la producción, no alcanzan para la totalidad de una producción, y muchas de las empresas productoras de Córdoba capital, a través de mercados, misiones comerciales, etcétera, logran coproducciones, que es un poco lo que nos está costando a las productoras de los territorios para lograr producir efectivamente películas y series que ya tienen premios de desarrollo, que incluso tienen paso por festivales, laboratorios de guión, bueno, algunas work in progress también. Entonces, bueno, el camino se hace más largo en ese sentido. Pero asimismo, por ejemplo, dentro del Consejo Asesor se propuso en su momento un fondo para la producción de contenidos comunitarios, de cortometraje de producción comunitaria. Y es un fondo que ya va en su tercera edición dentro del Polo Audiovisual. Y bueno, y justamente tiene esta dinámica, ¿no?, de vinculación con organizaciones. Y yo ahí retomo un poco algo que mencionaba recién Eduardo a partir de la pregunta de Carla,
que esto de reconocer otras dinámicas de producción no necesariamente lleva a la dinámica comunitaria como la conocemos, que digo, eso también depende de definiciones a veces de manual, y en realidad las dinámicas de producción alternativas pueden tomar muchas formas. Yo, discutiendo también en equipos de investigación de la Universidad Nacional de Villa María, hablábamos de dinámicas de producción más colaborativas, si se quiere, ¿no? Más sí, que se alejan de esas dinámicas de producción tan estrictas a nivel industrial, y que tienen otros tiempos, que tienen otras lógicas. Yo creo que también ahí entra fuertemente en juego, que recién también lo mencionaban, eh, los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Y otras series de luchas de compañeros y compañeras del sector audiovisual, que a veces es difícil dejar afuera de las lógicas de producción porque son otra organización, digo, en este caso hablando de un sindicato, y en Córdoba entra mucho en discusión eso, ¿no? Porque, digo, en el Consejo Asesor nos sentamos nosotros, junto con la Cámara de Productoras y Productores Audiovisuales, pero también se sienta el sindicato, se sienta el colectivo de cineastas, se sienta la Asociación de Productores de Animación, es decir, bueno, ahí entran en discusión otras lógicas, digo, cómo se produce animación, cómo se producen largometrajes, cómo se producen series, cómo se produce lo comunitario. Entonces son muchas aristas que se cruzan, y al mismo tiempo es reconocer qué sucede en los territorios, porque muchas veces todas estas discusiones que estoy mencionando se hacen desde la capital, desde Claro. Córdoba capital. Y nuestro trabajo fuerte en la asociación es descentralizar dentro de la provincia, no solamente pensándonos a nivel federal y descentralizando respecto a capital federal, descentralizar en la misma provincia, porque entendemos que hay sector fuera de Córdoba capital, que hay temáticas y hay propuestas de proyectos audiovisuales que tienen que ver con estos territorios fuera de la capital provincial, y que también tienen que ser atendidos y también necesitan de fomento porque tienen una identidad propia. Sí, además considero que cuando todos los fondos del Inca del 2010 hasta ahora fueron entregados a las mismas agrupaciones o, digamos, empresas de Córdoba, obviamente que hay una inequidad ahí muy grande con otro tipo de producciones, que no, Es digamos, que la inequidad tiene que con ver con el otras. desarrollo del sector. O sea, ¿cómo Sí, pretendes que un sí, sector se desarrolle a nivel provincial? Termina siendo una mentira, porque en realidad se sí. desarrolla a nivel ciudad, Ciudad, otra que vez. debería ser la municipalidad. Entonces, Claro, te quería consultar una cosa. En algún momento dijiste que íbamos, una de las acciones que se están teniendo en cuenta es la posibilidad de abrir la ciudad o la provincia para que puedan venir a firmar otro tipo de empresas, digamos, o productoras, o bueno, vincular lo turístico con la producción, ¿no? De cine. Y, y nada, automáticamente pensé, claro, yo soy licenciada en cine, si quiero ir a hacer una película y me paran en la calle por alguna cosa, yo no tengo un carnet, por ejemplo. No tengo un carnet de licenciada y no puedo andar con el título a cuestas para mostrarle a la gente que no estoy haciendo nada raro. Es como que pensaba claro. eso, la cuestión de las. No podemos tener que ir a pedirle permiso a la municipalidad cada vez que tenemos que ir a grabar una escena en algún lugar de Córdoba, ¿no? Es como que sería muy interesante Mira, que la universidad se pudiera articular. en Villa María, digo, cuento esta experiencia particular, se llevaron a cabo dos rodajes bastante grandes, apenas lo permitió el levantamiento de la pandemia y bueno, toda la Ujú. situación. Que fueron dos coproducciones internacionales de una empresa, de una productora de Córdoba Capital, pero que por cuestiones de logística, de costos, etcétera, le convenía filmar en Villa María y en una localidad cercana de unos 3.000 habitantes, que es Morrison, pero siempre con Villa María como base operativa. Eso generó la conformación de equipos casi con un 25% de empleo local, digamos, de Villa María, técnicos, técnicas de Villa María, em, pero que tuvo la particularidad que gran parte de esos rodajes lo terminaron solucionando las asistentes y los asistentes de producción locales, porque eran los que tenían vínculos con el municipio, ¿no? Digo, al ser una ciudad, pero ciudad chica, digamos todavía Villa María, tenemos otras formas de vincularnos a la hora de producir. Pero bueno, digo, eran 15 permisos distintos que había que gestionar con 15 personas distintas dentro de la municipalidad, y solamente lo podía solucionar alguien local, ¿no? Lo cual está bien porque hacía imprescindible, digamos, ese puesto, ese rol.
pero a partir de eso también surge esta cuestión de la necesidad de oficinas de rodaje que faciliten un poco el trabajo de cuando llega un rodaje a la ciudad, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, lo que se va a gestionar directamente en un solo espacio, y Claro, ese punto de las oficinas de rodaje, que es algo distinto a las comisiones de filmaciones, que son otra cosa, eh, es lo que estamos incluyendo como punto necesario en las ordenanzas municipales, porque de alguna manera para fomentar el audiovisual a nivel local, territorial, estamos empezando a pensar en ordenanzas porque la ley audiovisual a nivel provincial no alcanza para suplir estas inequidades en cuanto a la cantidad de producciones que se dan en Córdoba Capital y las que se dan en los otros territorios. Entonces, bueno, las ordenanzas también están pensando en eso, que bueno, nosotros sabemos que nuestro título, digamos, como graduados, graduadas de escuelas de cine, no son títulos habilitantes. Pero de alguna manera un productor, una productora audiovisual en distintos territorios, en distintos pueblos, localidades, etcétera, donde no está instalado el despliegue de un rodaje como algo habitual, implica tener un permiso del el municipio o por lo menos una habilitación, decir, bueno, acá estamos, vamos a filmar, vamos a hacer este corte de calle, vamos a involucrar a la gente de la comunidad. Digo, en claro, Morrison, una localidad sí. tan chiquitita donde se filmó gran parte de la película El Vasco, fue una Ajá, revolución, digamos, que se hiciera ese claro, rodaje ahí. claro. Digo, Tengo una pregunta. Dijiste que el título no es habilitante para filmar. ¿Por qué no? porque no hay alguien que te lo pida, digamos, para permitirte o no filmar una Pero película. pueden no pedírtelo, pero nada, digamos, si la universidad te emite un título chiquito, a mí me dieron uno en una fotito. Digamos, Está uno tendría que perfecto, poder lo que no presentar somos es algo. no somos una profesión colegiada, digamos, a eso voy, digo, no tenemos una Ah, no, eso matrícula no, claro, que nos habilite o claro. no a filmar, digo, No, no incluso a tenemos. veces muchos realizadores, realizadoras no han pasado por universidades o escuelas de cine y están filmando y están haciendo su La carrera. mayoría de... Perdón que interrumpo, pero había quedado, creo que Ana Laura le había preguntado también a Eduardo algo y No, ya se está continúo. acercando el momento de cierre. Creo que amplío un poco lo que decía Eric, que está bien también. Creo que Córdoba es una ciudad que tiene un polo audiovisual muy grande, hay muchos realizadores y realizadoras, entonces como también creo que es el ejemplo más claro dentro de las provincias, eh, porque tiene una producción muy grande de hace mucho tiempo y tiene que ver también con las escuelas de cine, digamos, con la Universidad de Cine, con con la Universidad Nacional, con las escuelas de cine. Creo que eso en otras provincias hace mucha falta. En Entre Ríos estamos como años luz de llegar a tener como la producción que tiene Córdoba. Y, y por eso que hay focos de grupos de cineastas o de producciones como muy particulares, pero no hay una industria ni mucho menos, digamos. Por eso creo que también hay algo que pensar ahí en las escuelas de cine y y, y en cómo las escuelas de cine de alguna manera son el primer paso para esto, para empezar a pensar otras formas también de producción, de decir, no es lo mismo Córdoba que tiene años de gente con experiencia de años de haber salido de la carrera de la Universidad de Cine o de escuelas de cine, que una provincia que no tiene escuelas de cine y que de repente alguien que se interesa por el cine nada, tiene que empezar de cero o bueno, eso, o va a una escuela como por ejemplo, va a una sede de la NERC en Formosa, en nuestro caso, que es del NEA, y de repente le enseñan a hacer cine de una forma que no se puede hacer en la provincia porque no hay dinero para hacerlo, porque no hay dinero para alquilar una luz, porque no hay dinero para alquilar una cámara de las que le enseñan a usar, porque no existe un amigo que sepa utilizar una grabadora de sonido, eso como de repente uno vuelve a su pueblo y no tiene nada de eso, entonces creo que hay que pensar desde ahí de cómo habilitar el juego a más gente y no solamente pensar en la industria, porque digo, sí en Córdoba se puede pensar en la industria, sí quizá en Santa Fe, en Rosario, Santa Fe, que tuvieron escuelas como históricamente escuelas de cine y que hay mucha gente que ya pasó por esa experiencia, sí se puede pensar a partir de eso en generar una industria de cine. Las provincias como Entre Ríos, que no hay nada, absolutamente nada, eh,
me parece que hay que empezar como a pensar en estas cosas y ahí sí como que hay algo de la centralidad que molesta, que es esta idea de llevar desde Buenos Aires como la idea de, bueno, así se hace el cine, como ir como colonizando de alguna manera la provincia con una forma ya estipulada de hacer de llevar adelante las producciones cuando no hay posibilidades. Entonces yo creo que ahí hay solo frustración y hay solo películas que pueden salir mal. Salvo en el caso de las personas que tienen un interés genuino y que de repente ingresan por otra vía a producir, digamos, como que encuentran otra forma o que saben sortear sí, las imposiciones que vienen de esa industria tan verticalista y tan sí, como Militarizada, creo endiosada, que el término que vos Militarizada, utilizaste sí, lo vi. es militarizada. algo que coincido completamente, porque es algo, digo, te Sí, escuchaba antes cuando mencionabas eso, y yo creo que mucho de lo que vos decías, Eduardo, cuando te escuchaba al principio, tiene que ver con esto de nosotros como sector, sea de la provincia que sea, y con el grado de desarrollo que exista en cada territorio, es estar atentos y vigilando las normativas que existen, su reglamentación y su aplicación, porque es fácil que terminen yéndose hacia un único modelo, ¿no? claro. Y hacia una única forma de producción y por ende hacia un tipo de narrativas, hacia un tipo de estéticas y dejando por fuera a todas las demás. Entonces me parece que el trabajo, que es un poco lo que intentamos hacer en Córdoba, es de estar atentos a, bueno, hacia dónde está yendo y qué queremos nosotros como sector, porque una cosa es lo que pueda la gestión de un gobierno de determinado momento promover y otra cosa es lo que el sector demanda y me parece que estas normativas tienen sentido, digo, incluso también pensando en el Inca y demás, de acuerdo a lo que el sector requiere y qué nuevas, digo, los concursos de ópera prima, por ejemplo, Sí, sin tantas sí. restricciones, son fundamentales porque son los que dan cabida a el surgimiento de nuevos directores, de nuevas directoras, de nuevas miradas, de nuevas películas, y terminan siendo muchas veces los concursos a los que menos fondos se destinan y los que rápidamente levantan de los planes de fomento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quedan aquellos que apoyan a producciones mucho más grandes, consolidadas, que consiguen coproducciones internacionales, etcétera, y todas las nuevas miradas federales y de los distintos territorios, incluso dentro de las mismas provincias, quedan por fuera de eso. Es muy difícil, vuelvo a repetir, alcanzar esas posibilidades de producción. Las de desarrollo, por lo menos en Córdoba, están siendo más accesibles, pero necesitamos instancias de producción para que realmente aparezcan esas nuevas películas desde cada uno de los territorios. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, creo que si no hay más preguntas ya estamos en el horario. No sé qué. Sí, Sí, no sé si puedo hacer una última pregunta sí, porque es muy interesante por supuesto. lo que están comentando y obviamente tiene toda una dimensión política muy interesante. Y es si ustedes advierten cierta desinteligencia o no hay algún tipo de instancia en la cual estas asociaciones de producción de las cuales ustedes forman parte tengan diálogos concretos con el Inca o con algunas otras autoridades nacionales o provinciales para que lo que ustedes están comentando se haga visible, se escuche. No sé, pregunto, porque sé que tienen, por ejemplo, sé que el Inca tiene todo una confederación de representantes en las provincias y entonces les pregunto si hay diálogo, si hay alguna instancia para plantear este tipo de necesidades o de ideas, ¿no? Yo creo que sí, hay diálogo, pero muchas veces estamos corriendo detrás de la zanahoria y no hay tiempo suficiente para la reflexión, no sé, me parece que siempre se termina negociando en un tiempo muy corto y eso es en el interés de quizá de la gestión, de poder llevar como tranquilidad al sector y no pensando en un cambio real
Eh, creo que sí, creo que es eso, no sé si Eric. Sí, a ver, lo de las discusiones a corto plazo suele ser un problema porque digo, el sector, por lo menos en Córdoba, pero creo que a nivel federal es bien diverso también y a veces son necesarios otros tiempos de discusión hacia adentro del mismo sector, entre las distintas organizaciones que conformamos el sector audiovisual a nivel nacional. En el caso de Córdoba, como mencionaba antes, el Consejo Asesor del Polo tiene un poco ese rol, ¿no? Donde cada organización del sector tiene un lugar para poner en discusión ciertas cosas. A veces se llegan a acuerdos, a veces no, a veces se toman decisiones más consensuadas y otras menos consensuadas, y eso es una lucha constante, ¿no? Pero existe ese espacio, más otros espacios que nos damos frente al momento de tomar decisiones, nos reunimos con las organizaciones que mencionaba. En relación al Instituto Nacional de Cine, bueno, existe el Consejo Federal, la representante por la provincia de Córdoba es una integrante del equipo de trabajo del Polo Audiovisual y suele, ¿no? Cada vez que hay una reunión, nos pasa la información, tomamos decisiones, discutimos, digo, hay instancias de debate. El tema es, bueno, hasta dónde se escuchan las conclusiones de esos debates, qué tanta atención se le presta a esos diálogos y al mismo tiempo cómo atraviesan esos diálogos las coyunturas políticas en relación a lo cultural en Argentina, ¿no? Es decir, bueno, el auge de la plataformización de los contenidos y el impacto que está teniendo es una de las discusiones más relevantes que estamos dando, ¿no? En relación a las grandes OTT que parecen en un momento como la gran salvación del sector y en definitiva sabemos que no lo es tanto. Digo, en Córdoba se está dando esa discusión a nivel provincia, al mismo tiempo que nada, la estamos dando a nivel federal con el Instituto Nacional de Cine. Eh, entonces, bueno, de alguna manera es constantemente discutir qué modelos de producción audiovisual existen y pretendemos que coexistan, porque constantemente parece que un modelo elimina al otro, pisotea al otro, y bueno, y es esta cuestión de centro y periferia constantemente, ya no tanto a nivel territorial, sino en dinámicas de producción. Hay una que termina, ¿no? Instalándose como el modelo que tenemos que reproducir y al que todos tenemos que subirnos, pero al mismo tiempo no es tan fácil subirse a ese modelo, por ende te quedas afuera. Digo, y eso es un vaivén constante en el sector y en las provincias lo vivimos y lo vemos de una manera mucho más cruda, ¿no? Porque nos quedamos afuera. En muchos casos nos quedamos afuera y nada, tenemos que trabajar con dinámicas mucho más prolongadas en el tiempo y desde otras perspectivas que pueden ser las que queremos o simplemente pueden ser las únicas que nos quedan. Sí, pienso que hay una desinteligencia también, cierro algo chiquito nomás, pero hay una Sí. desinteligencia en pensar que esto, en que lo formal, de alguna manera la forma que se viene trabajando en las producciones de plataformas son algo a tener como guía, sobre todo porque ya hay una experiencia, como ya hay un tiempo de experiencia en el que sí surgen nuevas producciones que pueden estar como peleando en esa liga en cuanto a competitividad o que sea una producción redituable, pero, pero pienso que no puede ser esa la única búsqueda, digamos, como hay algo de que hoy en día se está pensando como que esa es el único horizonte es, bueno, producir para que de repente el filtro sea si entra, si está dentro o no de las plataformas y si es de alguna manera eh, comercial o bueno, o si está eh, pensada para un público más, no sé, más grande o más diverso. Y yo creo que el Estado no puede pensar de esa forma, tiene que pensar en eso, en buscar particularidades, en buscar nuevas voces
que es la tarea que tenemos todos nosotros también de eso, de estar atentos, como decía Eric, de atender a que podamos encontrar eso, como más diversidad y no menos, como en ese, no encasillar todo en una sola forma. Bueno, son ya las 2 horas que habíamos planificado. Sí. Muchas gracias a los dos, a Eduardo y a Eric, por su participación. Fue realmente muy interesante todo lo que fueron desarrollando. Nos sirve muchísimo para nuestra investigación y bueno, también para pensar el tema ahora. Así que bueno, les agradecemos mucho. Sí, muchas gracias a los dos y ahí están llegando varios mensajes de gente que se fue que están diciendo que es muy bueno el encuentro, que muchas gracias, que bueno, que fue muy Excelente interesante. charla. Bueno, Bueno, Llegaron muchas gracias por la invitación. Y bueno, seguramente estamos en contacto, digo, tanto con Micaela como con Ana Laura tenemos ahí vínculo, así que cualquier duda o cuestión de las que hayamos charlado hoy que necesiten retomar, a disposición. Dale, Bueno, yo también muchísimas gracias, Eric. agradecerles y nada, como yo no soy una persona que esté acostumbrado a lo académico y me formé desde otro lado, entonces también soy un poco caótico y creo que lo habrán visto en el transcurso de la reunión, pero creo que está bueno también pensar un poco, empezar a debatir como algo de otras, también eso, otras formas de relacionarse con las cosas, que me parece que está bueno, y en el cine creo que también es importante pensarlo. Muchas sí, gracias. no fue caótico para nada. Me pareció interesante que pensaras realmente el tema y que tuvieras un pensamiento crítico. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse, escucharnos. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, chao Franco. Nos Chao vemos. Fabián. Chao Chao. Hasta Eric, luego, muchas muchas gracias. 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 Chao. Chao.